¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Conversaciones Andanzas después de un pequeño problema con el nuevo software que estoy usando para hacer las transmisiones en vivo. Pues bueno, al fin pude empezar a trabajar con él. Bienvenidos, buenas noches. Yo soy Mariela. Estamos ansiosos por iniciar este nuevo proyecto, ahora sí, ya con un tema. El tema es familias bilingües. No sé si te quieres presentar. Bueno, soy Jorge Levy. Estoy un poco nervioso después de estos pequeños inconvenientes, pero bueno, al menos parece ser que en Facebook sí se está transmitiendo. Soy Jorge Levy. Como ya lo decíamos en el capítulo anterior, estamos haciendo un experimento sobre hacer unos videos, puede ser en vivo, puede ser grabados, pero bueno, el chiste es... Sorry. Está checando Mariela Ya. que sí se ve al menos. Sí se está bien. Gracias. La gente que nos acompaña en Facebook, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Fabiel, ya listos, por fin. Bueno, como decíamos, hoy el tema es familias bilingües. ¿Por qué es esto? Ya lo decíamos en el capítulo anterior. Somos una familia que tuvo que emigrar a otro país y en el proceso de emigrar a otro país, pues está el rollo de que pues tienes que venir hablando inglés o llegas a un país donde se habla un idioma que no es tu idioma natal, el idioma con el que creciste, ¿no? Así es. En esta ocasión, pues como el grupo, como el título de los la videos conversación. lo dice, es una conversación y tenemos como invitados a Iván y a Gaby, que nos acompañan. Ellos pasaron por un proceso parecido y queremos presentárselos rápidamente. Hola, ¿qué Buenas tal? noches. Somos Iván y Gaby, con el gusto de acompañarlos y participar en este tema que es bastante interesante. ¿De dónde nos acompañan? Estamos en Quebec, Canadá. Eh, mm, Muy bien. Bueno, poniendo en contexto, Mariela y yo migramos a Estados Unidos, nacimos en México y migramos a Estados Unidos. Migramos como una familia de seis integrantes, cuatro hijos, todos ellos nacidos en México, pero ahí hay una mezcla que vamos a abordar en el desarrollo de la conversación. Igual nos pasó con Iván y con Gaby, ellos también vivían en México, los conocimos desde allá, y a ellos les tocó vivir a un país donde mayoritariamente se habla inglés, pero a ellos les tocó la sección donde se habla español, francés. Exacto. Entonces también estarán tratando de aportarnos. Y finalmente, una pareja que también queremos mucho, que ellos han tenido una experiencia un poco más extensa. Extrema también. Ellos no nos pueden acompañar porque están viviendo actualmente en Alemania. Para ellos ya son las 4 de la mañana. No nos pueden acompañar en vivo, pero nos dejaron un video con información muy interesante sobre el tema. Y bueno, ¿te late si empezamos con el desarrollo del tema? Sí. Pues, bueno, nosotros creíamos en México, bueno, nosotros nacimos hablando español, normalmente no practicas el inglés a menos que estés en clases, y nosotros pues así la vivimos en la escuela con las clases básicas del inglés, que en realidad no es mucho, y uno pues va estudiando, va haciendo cosas que le hacen creer que hablas el idioma, ¿no? Del país al que quizá vas a migrar. Yo recuerdo muy bien que siempre en los currículums yo ponía que hablaba 80% de inglés. Y bueno, yo me sentía que hablaba inglés, ¿no? Cuando en realidad cuando llegas al lugar y entonces realmente se habla ese idioma, yo creo que no tienes ni el 30% del idioma de lo que como realmente se habla, ¿no? Es como muy chistoso lo que uno habla cuando está en otro país a lo que te enfrentas cuando estás ya en ese lugar con ese idioma. Bueno, mi historia es un tanto diferente.
a mí el inglés nunca me gustó, nunca lo pude aprender realmente. Mi papá siempre me insistía en que tenía que hablarlo. Me mandaron a clases de inglés, las clases pedorras en, en las escuelas, pues no me sirvieron de nada. Y yo le agarré un pequeño odio al idioma. Pero debido al trabajo que tengo que hablar el inglés. Y pues una compañía me forzó, me apoyó, pero también era parte de forzarme a agarrar el inglés, entonces tuve que meterme a clases de inglés, pero ya adulto, a los 25 años más o menos, ¿no? Cuando estábamos casando. Sí. Sí, más o menos, entre los 23 y los 25 años. Entonces yo Pero todavía en México. sí, O en sea, México, exactamente. Pero a lo que voy es, a mí siempre se me dificultó y hasta la fecha, después de tanto vivir, se me sigue dificultando. Es un tema especial para mí. ¿Algo más? Pues nosotros tuvimos a nuestros 4 hijos en México. Ellos no hablaban inglés. Bueno, Paula y Rodrigo cuando nos venimos, Rodrigo tenía 6, no, ¿cuántos? Como 5 años. 4, 4. ajá, 4 años. Paula tenía 7, Nicole tenía 1 y cachito, y Lía tenía 4 meses de nacida. Entonces, Rodrigo y Paula, pues en realidad, bueno, igual Nicole, solo hablaban español, estaban en el Ciencias, y el inglés del Ciencias en ese momento, pues la verdad es que no era nada bueno, era igual lo básico, y no estaban en clases extras de inglés. Entonces ellos llegaron a este país sin saber nada de inglés. Entonces llegaron a clases directamente todo el día en la escuela con inglés. Entonces yo creo que a ellos sí fue una parte muy difícil a la que se tuvieron que enfrentar. Nosotros le decíamos a Paula que le hablábamos en inglés, que necesitaba practicar, lo mismo que le decía el papá, tu papá, ¿no? Que necesitabas hablar inglés, que era un idioma que se utiliza. Pero Paula lo odiaba también, no le gustaba, nunca quiso. Y bueno, pues Incluso se nosotros tuvo que teníamos, uno cree que medio mastica el inglés estando allá, entonces de repente los forzábamos, nosotros hablábamos en inglés a sus... Según esto. Cuando no queríamos que se enteraran de lo que estábamos hablando, hablábamos en inglés, pero también era como forzarlos a que lo agarraran y nunca lo tuvieron. Exacto. Iván y Gaby, ¿qué nos pueden decir sobre esa? Sobre su historia y la de sus hijos. ¿Tú? Bueno, si nos escuchan, bueno, con nosotros éramos hace un rato, decía yo a Gaby que de hecho el inglés en su momento nos sirvió como una preparación, le decía yo a Gaby, para lo que vivimos más adelante con la parte del proceso migratorio y el enfrentarse a otro idioma. Decía yo a Gaby, yo recuerdo cuando nos fuimos a Guadalajara, que fue como la primera migración, guardando las proporciones, que nos tocó vivir, tuvimos como que un poquito ese roce con otro idioma, ¿no? que creíamos que sabíamos y que en realidad Los perdimos por ahí, Iván. No sé qué habrá pasado. Bueno, mientras los recuperamos, vamos a seguir nosotros con el tema, ¿va? Ok. Bueno, ¿por qué quisimos hablar sobre nuestra experiencia en México, sobre lo que estamos? Porque la verdad es que no estábamos preparados para lo que nos estábamos enfrentando al migrar a otro país. Yo creo que nadie realmente está preparado cuando migras, a menos que ya lo hayas hecho alguna vez, como les tocó a Tania y a Raúl, ¿no? Que ya tuvieron una migración a Estados Unidos y Sí. que su segunda migración, bueno, ya sabían más o menos a lo que se enfrentaban y qué era lo que
lo que tenían que hacer o lo que se les venía, ¿no? Pero creo que si es la primera vez que migras, no creo que nadie esté 100% preparado 100%. como para... Y entonces, regresando a lo que es el tema, cuando llegas a Estados Unidos, crees que vienes hablando el idioma, pues te das cuenta que no. Exactamente. No es verdad que que hablas el idioma. Entonces, incluso, bueno, el golpe más fuerte es cuando estás en la calle, el idioma de la calle. Es decir, cuando vas a los restaurantes, cuando Una estás tienda. con tus amistades que vas creando aquí, los papás de tus hijos, ese tipo papás de de sus conversación amigos. te das cuenta. Los papás de Los amigos de tus hijos. Te vas dando cuenta que no lo hablas bien, no lo hablas bien como tú creías. A mí me pasaba incluso, yo trabajaba desde allá con equipos remotos que trabajaban aquí y las conversaciones, pues quieras o no, eran más o menos ahí te la llevabas a través de correos, a través de las conferencias que tenías en línea, pues así. Pero cuando llegas te das cuenta que ni en el trabajo ni en la calle lo hablas realmente. ¿Cuál crees que ha sido tu experiencia? Pues a mí me pasó más o menos lo mismo. Yo aprendí el inglés, si se llama aprender, viendo la televisión, porque yo la verdad es que nunca tuve como clases formales, digo, aparte de las que te dan en la escuela, yo nunca fui a ninguna escuela formal de inglés como fuiste tú. Pero creo que eso me ayuda a mí, por ejemplo, a entender un poco más en la calle, ¿no? Es lo que a ti te cuesta como más trabajo. Tu lenguaje técnico, tu gramática es muy buena, pero bueno, la gramática a la hora de Es mejor escribir, que la tuya. a la hora de escribir creo que tienes mucha habilidad. Yo la verdad es que en eso soy pésima, pero a la hora de comunicarme en la calle creo que tengo más habilidades. Por lo mismo, porque como lo aprendí en la televisión, pero aún así me causa mucha frustración estar con las amigas de la escuela de Lía, de Nicole, que son norteamericanas. La verdad es que me frustra mucho el no poderme expresar, me frustra mucho el idioma que usan, porque de repente usan muchas abreviaciones. Contracciones y abreviaciones. Contracciones y abreviaciones, ajá. Entonces, eso me frustra mucho porque no entiendo, no estoy acostumbrada. Y hasta que lo vas viviendo, pues te vas adecuando, habituando a la forma de hablar. Bienvenidos de nuevo, Gaby, Iván. Los perdimos. A ver. ¿Se escucha? Sí, Sí, los se escucha. escuchamos. Listo. ¿Recuerdan en qué estaban? Nos platicaban de su primera migración que fue dentro de México, es decir, ustedes vivían en... ¿Dónde vivían? ¿En Saltillo? En Durango. En Durango. Y tuvieron que emigrar a Guadalajara, donde nos conocimos, fuimos afortunados de conocernos. En Azov, precisamente. Entonces, le platicaba yo a Gaby que para mí esta migración nos ayudó mucho a prepararnos para lo que vino después. Entonces, fue el momento en el que dejamos a la familia, ¿no? Dejamos la zona de confort, dejamos amigos, familia, todo lo que conocíamos para llegar a un lugar nuevo. Y en cuanto a la parte del idioma, fue también el pensarse a llegar a trabajar de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de la India, que hablaban inglés, y que uno creía que sabía, que digamos, pensando que sabíamos, que de realidad, ¿no? El inglés que sabíamos de texto, de la escuela, No era el de la vida. no era el de la vida, justamente. Exacto. Entonces, pues esa fue como nuestra primera experiencia con el idioma. Pero no, a mí fue llegando acá. También yo llegué sabiendo inglés y pensando que aquí, si no sabía francés, con el inglés me iba a dar a entender. Y llegué
a chocar con pared porque todo el mundo habla puro francés. Entonces Ah. yo había llevado un poco de francés en la prepa, pero muy poquito, y 3 meses que hice antes de venirnos para acá, que bueno, Iván y yo creo que es algo que desde que nos conocimos, los dos nos gusta aprender idiomas, es un hobby que tenemos. Iván estudiaba un poco de francés también y yo más o menos, pero pues llegamos y también, o sea, sabíamos lo del texto y no tenía nada que ver con lo de acá, especialmente porque aparte aquí hablan el francés muy acentuado, es, es como una persona que aprende español y llega a Veracruz. Tienen como un Es muy, británico, digamos, que sí. aprende en España y llega a México. Sí, entonces yo llegué acá espantoso los primeros meses porque no les entendía nada, y pues obviamente también me di cuenta que el vocabulario que sabía, pues, nulo. Suele suceder. Sí, y entonces pues le digo a Iván que para mí mi primer miedo, o sea, era frustrante al principio, pero como de todos modos, nosotros siempre nos ha gustado eso de los retos y sobre todo lo de los idiomas, que es algo que tenemos en común desde siempre. Mi miedo era más bien por los niños, porque como quiera es algo que nosotros escogimos venir para acá, nosotros escogimos el lugar y el idioma y todo, pero los niños pues prácticamente se vinieron. Bueno. Los trajimos. Sí. Y eso nos da la apertura para... pues tratando de ponernos a nosotros. Ahí. Y eso nos da la apertura para la siguiente parte de la plática, ¿no? Una cosa es cómo migra uno, cómo aprendió uno el idioma allá y cómo se enfrenta a la realidad estando acá, ¿no? Porque además somos adultos, ¿no? Y como dice Gaby e Iván, pues uno decide a dónde, cómo, dónde, cuándo, pero los niños nos siguen y no les queda de otra, ¿no? Correcto. Sí. Sí, pues la siguiente parte es justo esa, ¿no? Que cómo lo viven ellos, que bueno, nadie nos podría decir mejor que ellos, pero creo que, por ejemplo, en nuestra experiencia, que Rodrigo y Paula venían ya de un sistema mexicano, la escuela en México, pues el idioma, todo bien establecido, leían, bueno, Rodrigo estaba empezando a leer y escribir, pero Paula pues ya leía, escribía, todo era en español, ¿no? Cuando llegan aquí, pues es entrar a una escuela donde todo el día se habla solo inglés, donde todos sus compañeros hablan inglés, donde no entienden ni pío lo que dice la maestra. Eso les pasó a Rodrigo y a Paula. A diferencia de Nicole y Lía, que aunque sí se habla español en la casa, sí, ya están inmersas en un ambiente donde se habla inglés. La televisión pues ya la comienzan a ver en inglés. La televisión natural, aprenderla es inglés. Ajá, Buscas canales en español y demás, pero aprenderla es en inglés. Exacto, y ya están inmersos en un ambiente, salen a la calle y escuchan el idioma, cosa que no pasó con los dos más grandes, ¿no? Y como lo habíamos comentado, para Paula fue un choque cultural demasiado gacho porque no le gustaba el inglés. Ya lo habíamos platicado, que cuando queríamos enseñárselo no le gustaba. Sin embargo, a mí me impresionó por eso que decías, la diferencia entre adultos y niños. A mí me impresionó cómo lo agarró tan rápido el inglés. Pareciera que con 5 o 6 horas que van a la escuela no lo van a aprender, pero la verdad es que lo aprenden rapidísimo. A mí me impresionó rapidísimo cómo se adaptó al idioma. Sí. Cuando entró a la clase, a ella le asignaron una compañera que hablaba los 2 idiomas. Bueno, medio hablaba los 2 idiomas. A los dos les pusieron un compañero que hablaba español y que hablaban muy bien el inglés. Y en cuestión de 3 a 4 meses ya estaban hablando con ellos en inglés, incluso con los amigos que les habían asignado. Entonces sí, en realidad ellos estuvieron, al finalizar el ciclo escolar, que fueron 4 meses,
que fue el kinder de Rodrigo, el tercero de kinder, 4 meses, y Paula 4 meses de tercero de primaria. Entonces, esos 4 meses les ayudó a ellos a familiarizarse con el inglés impresionante, porque al iniciar el siguiente ciclo escolar fue ya otra cosa. O sea, ya Rodrigo empezó primero de primaria, donde ya están leyendo, escribiendo, todo. Y Paula cuarto de primaria. Entonces, la verdad es que esos 4 meses sí les ayudaron muchísimo a como familiarizarse con el idioma. ¿A ustedes cómo les fue con eso? Nos oímos. Sí. Tenemos el... Listo. que fue, me imagino, una situación similar en cuanto a que los dos más grandes pues llegaron a integrarse y para Isabela, la más pequeña, pues fue ya más natural porque pues, es como a la par, ¿no? Con los dos idiomas. En la casa procuramos hablar español y mantenerlo. Y pues igual, impresionante cómo en la escuela con poco tiempo, que uno pensaría que no es suficiente, pero realmente lo absorbe, ¿no? el idioma y yo creo que hace tiempo nos rebasaron ya el nivel de idioma. Así es. Pero sí, con los dos más grandes fue Axel, por ejemplo, Axel, que si ustedes se acuerdan de Axel, Axel es un perico que no le para la boca en todo el día. Entonces, cuando llegó a la escuela, nos decía la maestra al principio que llegaba queriéndole hablar en español a todo el mundo y hablaba como perico todo el día y él esperaba que todo el mundo... Y pues eso no pasó. Y de repente nos empezó a decir la maestra que al contrario, de pronto ya no hablaba nada. Entonces, oiga, pues es que su hijo es muy tranquilo, y yo no sé si está aprendiendo, si no, porque no habla, pero yo creo que así es él, que no le gusta hablar mucho. Entonces, fue poco a poco, y cuando pasó eso, nosotros nos dábamos cuenta aquí en la casa que ya hablaba francés, pero él siempre ha sido desde los 2 años, que muy correcto para hablar, entonces como que le da pena. Cuando no sabe pronunciar bien una palabra, le da pena decirla. Entonces, fue perfeccionista. Hasta que aprendió bien el idioma, se soltó y ya ahorita es otro perico en clase también. Pero sí le tomó algunos meses empezarse a adaptar. Y Michelle, pues también otra historia. Él ya estaba para empezar secundaria cuando llegamos. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen allá ustedes? Vamos para 3 años, estamos 2 años y medio. 2 y medio. Llegamos. 2 y medio. Híjole. Sí. ¿Eh? Ya es un rato, pareciera Sí. que no, que fue ayer, pero Sí. ya. Bueno, ¿qué tenemos? Y el siguiente punto es, ¿cómo le hacen y cómo le hacemos para mantener el idioma natal, ¿no? Porque es, ok, ya llegaron al nuevo lugar, ya se adaptaron, ya aprendieron, ellos ya lo manejan, por lo menos los 2 grandes míos, ya como si nada, ellos ya no tienen problemas, no es nada más cuestión de ir aprendiendo nuevos vocabularios, pues con la edad, como se hace normalmente en cualquier idioma. Pero, ¿cómo hacerle para que no pierdan el idioma natal o el idioma de los papás? Pues si es que alguno no nace donde nacieron los papás, Bueno. ¿no? Pero para que sean realmente bilingües. Eso va respecto a que a nosotros nos interesa que mantengan el inglés, ¿no? Pero Sí, hemos claro. visto en otras familias, en otras, sobre todo en segundas, terceras generaciones, Ujú. que les vence el idioma y que ya no siguen con la educación de los niños. También abordando un poco el siguiente tema, mezclándolo porque se nos está yendo el tiempo, no queremos hacerlo muy extenso. El video de Raúl y de Tania dura un rato y creo que es muy enriquecedor. Bueno, nosotros sí quisimos que ellos se les mantuviera el español. Ya se te está olvidando. Entonces, pues la pregunta para ustedes, Iván y Gaby, es, ¿están en ese rollo de mantenerles el español? ¿Qué estrategias son las que utilizan? Ese tipo de cosas.
Pues sí, aquí igual en la casa se habla puro español. Cuando recién llegamos sí procurábamos hablarles en francés por aquello de que empiecen a aprenderlo, pero fue unos meses y en cuanto nos superaron ellos a nosotros, ya procuramos más bien hablar aquí español y a mí me sorprende mucho sobre todo con Isabela porque Isabela aprendió aquí prácticamente también el español porque ella llegó, tiene autismo, entonces fue más difícil para ella, llegó aquí a los 3 años sin saber hablar. Entonces aquí empezó a hablar español y empezó a hablar francés, pero es impresionante porque veo que ella sabe, llega con nosotros y nos habla en español, de vez en cuando nos dice cosas en francés y sabe que se las vamos a entender sin problema, pero sabe con quién hablar español y sabe con quién hablar francés. No sé, creo que es simplemente natural, aquí lo seguimos hablando en casa siempre y ellos continúan igual, no ha sido mucho problema con eso. Sí, la intención es que mantengan el idioma. Más adelante va a venir también el inglés, porque para todo el mundo es importante también tenerlo, pero antes que llegar a eso, que se afiancen en el francés y que no pierdan el español, ¿no? Eso es finalmente su legado cultural. Y es importante, ¿no? que lo mantengan. Exacto. Bueno, pero... Perdón. Que si Michelle y Axel, ¿se hablan francés o se hablan español solamente? Principalmente español, pero también voy hablando francés sin problema. Axel es más flojo para el francés. Axel, si puede evitarlo, lo evita. Entonces, por ejemplo, acá tenemos muchos amigos latinos que hablan español y francés, y es bien curioso porque hay muchos niños que llegan y le hablan a Axel en francés, pero como él sabe que hablan español, él les contesta en español. Y así escuchas la comunicación bien natural en los dos idiomas. A mí es algo que me llama mucho la atención respecto a Rodrigo. Rodrigo habla en inglés, pero también prefiere evitarlo, el inglés. A mí me ha pasado, bueno, conmigo, yo trato de, cuando estamos en sociedad, cuando estamos fuera, trato de hablar inglés porque sé que hay gente que le molesta oír el español. Entonces trato de hablar inglés para, como ofreciendo respeto a la gente que está alrededor. Alguna vez me pasó que fuimos a una paquetería a dejar un papel, un paquete, y yo estaba hablando con la persona que nos atendía en inglés y le pregunté algo a Rodrigo en inglés y me contestó en español. Entonces me hizo muy raro que conmigo siempre habla español. No importa si yo estoy en el contexto del inglés, conmigo siempre hablaba español. Entonces eso a mí me hace pensar que a Rodrigo le da flojera. O bueno, tal vez es con papá. Yo no creo que sea flojera, más bien sabe que nosotros les exigimos el español y entonces pues nosotros lo entendemos mejor en español definitivamente. A mí, por ejemplo, eso como dicen ustedes, las chiquitas, cuando Nicole ya iba en kinder, pues ya hablaba, ya tenía más vocabulario y entonces hay una amiguita que tenemos en común, que su mamá es en parte latina, entonces cuando iba a la casa su mamá me pedía que le habláramos en español, pero de repente las niñas hablaban en inglés, entre Nicole y esta otra pequeña, pero como Lía todavía no hablaba inglés, era bien chistoso como Nicole volteaba con Lía y hablaba español, y luego volteaba con la otra niña y le hablaba en inglés, y hacía el switch impresionante, que es lo que mencionas tú, ¿no, Gaby? Esa parte es como, y chiquitita, pues estaba aprendiendo, estaba iniciando, y era, o sea, el verla de verdad jugar las tres, a mí me impactaba por cómo hacían el switch, y lo siguen haciendo ahora ya que Lía ya habla inglés, porque ya está en la escuela, ya entre las dos, Nicole y Lía, que juegan todo el día juntas, hablan inglés, y estamos todo el tiempo fregando, la verdad, que español, porque nosotros, aunque nosotros hablemos español en casa, entre los niños, por ejemplo, Paula es bien floja para el español. Sí. Paula voltea con nosotros y nos dice las cosas en inglés, ¿no? Y a veces se me va, obviamente, pero sí intento no hacerle caso, decirle, ¿qué pasó? Hasta que me lo diga en español.
Y eso hemos hecho con las chiquitas también, porque si no creemos que sí se va a perder, porque podrán tener el español básico de casa, que es como la comunicación con papás y así, pero ya una conversación, una traducción, que es a lo que nosotros queremos que los niños lleguen, que sean realmente bilingües, no que hablen un español básico, sino que sean realmente bilingües, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, iniciamos con Rodrigo y con Paula, ya lo dejé de hacer, pero creo que lo tengo que retomar. Ellos siempre tienen que estar leyendo, ¿no? En escuela, en lo que sea, y además les gusta. Entonces, por semana me tenían que entregar la traducción de, no me acuerdo si era 1 o 2 hojas, del el libro que estuvieran leyendo, pero me tenían que entregar la traducción. Como un resumen. No, era la traducción de las páginas. ¿Por qué? Porque son vocabulario que ellos están usando de acuerdo a su edad en inglés y que me gustaría que lo tuvieran en español también, para que realmente fueran teniendo como pues ese bilingüismo, ¿no? ¿Ustedes qué más han hecho? ¿Qué otras estrategias han implementado? Pues te digo, por el momento la verdad no hemos hecho gran cosa acá. Yo creo que nos ayuda mucho que el francés, muchas palabras se parecen mucho al español. Entonces, es curioso porque ellos mismos nos preguntan a veces cuando una palabra no la conocen en español, porque sí pasa, ¿cómo se dice en español? Y la verdad es que hay algunas que hasta me han hecho a mí ir a buscar al diccionario, porque a mí también se me olvida. No es que se me olvide pues el español, pero hay palabras de repente más complejas, el francés está medio complejo. Ahora, eso también nos ayuda a nosotros, el francés está complejo y les da más flojera. Entonces, yo creo que a veces de repente el inglés tiene más cortos, pues, vaya, en mismo inglés más shortcuts. y Bueno, vamos a ver el video de Tania y Raúl, y ahí explican eso, dicen que el inglés es un idioma flojo. Pero bueno. Con nosotros no ha sido mucho problema, les gusta, prefieren el español. Pues qué padre, qué bueno. Voy a hacer una pequeña interrupción para agradecer a la gente que está en Facebook. María Antonieta nos dice que la meta no es que sean bilingües, sino que sean biletrados. O sea, que sepan leerlo, que sepan. Lili Garza nos dice que con sus hijos hablan inglés cuando hacen la tarea. Creo que es un tema escabroso, ¿no? Porque lo está empezando en inglés, pero tú quieres seguir hablándoles español. No, en la tarea yo también trato de hacerlo con ellas en inglés. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo. Pero igual, si no, hay veces, por ejemplo, con Nicole, que algún término no entiende o algo, se lo explica en español y ya lo entiende. Sí. Entonces. Y por último, Lili Rosas. Yuki. Yuki nos dice que pues, mucha gente termina hablándolo mucho como ella. Pues sí, ya cuando ella ya es hija de latinos y con sus hijos es... Pero pues ¿estás de acuerdo diferente? Que ella es como nuestros hijos? Y no por echarle a Yuki y demás, pero sí nos gustaría que fuera su español fuera más de lo que tiene Yuki. Sí, no, porque ella nació aquí. Que es lo que pasa con muchas de las familias que ya tienen mucho tiempo aquí, que sus hijos nacen aquí y es diferente emigrar que haber nacido aquí. Los que emigraron fueron sus papás. Su mamá, por ejemplo, no habla inglés. Entonces, ahí sí, no quiere hablar inglés. O sea, no sé si lo sepa hablar, pero con Yuki, con las nietas, por ejemplo, no les habla nada de inglés. Entonces, todavía nos dice que su estrategia es la vara. La vara. Te pasa. Bueno, me gustaría ir cerrando un poco el tema. Sí. ¿Quieren cerrar por allá ustedes, Iván y Gaby? Y luego nos dan chance a nosotros. Después de nosotros va a venir el video de Raúl y Tania. Está súper interesante porque, como les decía, ellos es una experiencia doble. Ellos se vinieron, estuvieron viviendo 5 años en Estados Unidos. ¿En Seattle? En Seattle. Y hace... 9 meses
Y así, migraron a Alemania. Alemania. Entonces ellos tienen las dos experiencias. De Sí. ellos vinieron a Estados Unidos hablando el inglés, o como decíamos, creyendo que lo hablaban, lo abordan en su video. Y migraron a un país donde no lo hablaban. Entonces, Y además, su última hija nació aquí en Estados Unidos. sí. Bueno, ya verán el video, pero Sí. Iván y Gaby, si nos quieren compartir conclusiones, algún cierre. Bueno, pues simplemente agradecer la invitación. Es un tema que da para mucho tiempo, pero pues es importante como ver los diferentes puntos de vista. Y pues es eso, ¿no? Algo que... No, creo que lo dijiste muy bien. Muchas gracias, un gusto verlos como siempre. Gracias a ustedes. Sabemos que es tarde, que no es tampoco muy fácil. Les agradecemos que hayan estado en vivo, sus experiencias. Los queremos mucho, nos dio gusto saludarlos. Muchas gracias por estar. Bueno, y por nuestra parte, ¿cómo lo cerramos? Teníamos muchos puntos que no Sí, de alcanzamos a repente. abordar, ¿Saben pero qué? bueno. Bueno, me voy a salir un poco de tema. Nuevamente, disculparme porque en medio de la transmisión se detuvo la transmisión. Nuevamente estoy experimentando con Software. con este software. Creo que está interesante, pero todavía estoy verde. Entonces, una disculpa por ahí. Agradecer a la gente que nos está acompañando. Mi mamá también tiene un comentario un poco largo para leerlo. Pero bueno, agradecerlo nuevamente. Al final de cuentas, otra vez, esto es algo para nosotros tener conversaciones con ustedes. Estaremos invitando gente, como invitamos ahora a Iván y a Gaby, pero también los comentarios que nos hacen en las redes sociales pues, Son muy importantes. Son importantes. Antes de darle la palabra a Mariela, ayúdenos a suscribirse al canal de YouTube. Ahí está la información. Si no la conocen, pregúntenme y yo les digo cómo hacerlo. Por ahí mi parte geek hace que quiero hacer configuraciones sobre ese canal, pero necesitamos varios suscriptores. Así es. Pues no, nada más de nuevo agradecer. Como decimos, es un tema que da para más. Creo que es muy padre ver crecer a tus hijos y lograr un objetivo que Jorge y yo siempre tuvimos de vida, ¿no? A mí siempre se me antojó hablar inglés fluido. Es algo que no he logrado, pero lo voy a lograr. Y ver a mis hijos con ese objetivo logrado, haber migrado, que fue algo que desde que nos conocimos teníamos en mente, y ver cómo van creciendo, cómo se van desarrollando en los dos idiomas, me tiene con mucha satisfacción. A mí me impresiona espero lograr que sean, como dice Tony, biletrados, para que realmente aprovechen esa oportunidad, porque es una oportunidad, ¿no? El tener los dos idiomas bien, creo que es una oportunidad más que otra cosa, y pues me encanta verlos. A mí me fascina que estén conversando con nosotros, cuando invitan a sus amigos, que con nosotros conversan en español y el siguiente segundo voltean y hablan inglés con sus amigos. Es impresionante cómo para ellos es natural hablar. Y por ahí se hablaba también, ¿no? Veíamos en los puntos que se va generando un tercer idioma, ¿no? Donde ya vas mezclando, Bueno. no mala onda pues, pero sí... vas generando una mezcla de idiomas. Sí, que cuando llegué aquí me di cuenta que sí se habla un tercer idioma, ¿no? El idioma pocho, tal cual. Que no es un español mal hablado, no es un inglés mal hablado, es un tercer idioma. Y está realmente instalado pues en la cultura, sobre todo estadounidense, ¿no? No sé cómo sucede en otros países, pero en la cultura estadounidense es impresionante cómo hasta la publicidad utiliza esos mismos términos que la comunidad latina ya entiende en la radio, en
la publicidad de en los seguros, que son las aseguranzas. O sea, es como muchas cosas que ya está bien conocido, bien instalado y se sigue utilizando porque ya se creó como un tercer uno estando idioma. allá lo ve mal. Sí. Tristemente, y eso es algo que me gustaría exponer. No lo habíamos platicado, pero me gustaría exponer. Uno estando allá lo ve mal, pero cuando uno vive aquí, cambia su percepción, porque realmente no somos ni de aquí ni de allá. Tristemente. Se oye trivial, pero no somos ni de aquí ni de allá. Y lo mismo pasa con el idioma. No son ni hablan inglés ni hablan español, tienen que hablar su nuevo idioma. Su tercer idioma. Bueno, los dejamos con el video de Tania y de Raúl. Muy enriquecedor. Quédense. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches o buenos días. Pues gracias por invitarnos a compartir las andanzas. Vamos a compartir un poco las andanzas de los Hernández Artur en este tema del bilingüismo o del multilingüe, familia trotamundos. Multiculturalismo, yo le llamaría. Multiculturalismo. Bueno, pero específicamente en el idioma, ¿no? Que es como el punto. Por supuesto que sabemos que un nuevo idioma siempre es como algo es un reto, ¿no? Yo creo que cuando uno se es adulto y se propone estudiarlo por algún objetivo, pues tienes una motivación muy buena. Pero cuando de repente te llega el destino y tienes que irte a vivir a un país donde no vas a hablar, donde sabes que no se habla pues el idioma natal, por más que lo conozcas como Estados Unidos, como el inglés, es diferente. Y yo creo que la sensación, al menos que yo tenía con amistades o a la hora de empezar a hacer nuevas amigas, sí me podía comunicar, pero era como necesitaba mi mexicano. Por eso le digo multiculturalismo, porque hablar un idioma, cuando tú aprendes a hablar un idioma, pues aprendes palabras, aprendes expresiones, verbos, pero realmente aprender una cultura y saber manejar un idioma para integrarte en la sociedad es muy diferente, porque entonces sí, o sea, puedes llegar con alguien y decir, hello, my name is Raúl, I come out of Mexico, y decir, hasta ahí llegó tu conversación, no estás hablando del idioma, pero realmente el poder conversar, el poder hablar de temas relevantes, de la cultura de cada país, el que puedas realmente entender las bromas, entender las referencias pop de las diferentes culturas, eso es lo que es difícil y es lo que no te enseñan jamás en una escuela de idiomas. Eso es lo que aprendes al vivir en un lado. Totalmente. El idioma es mecánico, el idioma lo aprendes de memoria, sabes que una manzana es una apple, es una pomme, es una apfel, pero eso no te va a enseñar toda la parte de la comunicación, de ¿no? la comunicación en ese idioma, lenguaje. verbal y no verbal. Sí. ¿Qué más? Y pues bueno, uno como adulto, pero las criaturas. Cuando uno tiene niños, o en nuestro caso, vivimos 5 años en Estados Unidos y nuestro grande llegó con 6 años a primero de primaria y sin saber decir buenos días en inglés. Entonces sí fue como para él muy difícil como niño llegar a decir, oye, pues yo tenía amigos, yo me podía comunicar, yo podía salir y yo entendía lo que la maestra decía y tal. Y fue a lo mejor 6 semanas, 8 semanas muy difíciles en las que él decía, pues no quiero ir a la escuela, no entiendo nada, no sé si se ríen conmigo, de mí. Y yo sufría como mamá, la verdad, al verlo, pero pues no nos queda de otra más que apoyarlo y decirle tú puedes y verás cómo es cuestión de tiempo, échale ganas, y eso fue lo que pasó. Ahora mirándolo para atrás, o sea, mirando hacia atrás, es como un pedacito de tiempo bien chiquito lo que fue realmente difícil. Ahora, bueno, pues él cursó todo su primaria, la cursó en Estados Unidos y ahora habla súper bien inglés, lo escribe muy bien, se relaciona, tiene modismos, o sea, utiliza ese lenguaje para poder comunicarse. El idioma, además, que él aprendió otro lenguaje para aprender conocimientos. Entonces eso fue como importante para él y eso ahora él ya lo sabe.
Entonces, cuando llegamos ahora a Alemania, que tenemos 9 meses de haber llegado a la ciudad de Múnich, él ya sabía que tenía que aprender para aprender. Y fue algo que esa experiencia de un mal trago, por así decirlo, lo ayudó a entender que él puede. Y entonces ahora no se le hizo, creo que tan difícil, o no se le está haciendo todavía. Es el tema de aprender un idioma, además, es una de tantas obstáculos mentales que todos tenemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando platicaba con gente que nos veníamos a Alemania, pues nosotros no hablábamos alemán tampoco, ¿no? Entonces... Todavía no, yo Todavía no. ¿A poco te vas a Alemania? Y me dicen, ¿a poco vas a aprender alemán a tus 40 años? Así me hacían sentir así como, no, perro viejo, no se le enseña nuevos trucos. Pero la verdad es que absolutamente nada te impide aprenderlo. Entonces, aprender un idioma, aprender cualquier cosa en la vida, siempre va a ser enriquecedor. O sea, no es algo que esté... Claro que los niños lo aprenden de una manera totalmente orgánica. O sea, Raúl no se acuerda no hablar inglés. O sea, para él es solo parte de su vida. Y creo que esa lección de cualquier cosa que quieras hacer en cualquier momento lo puedes hacer. Creo que esa es parte de la lección. O sea, un idioma, una habilidad, un oficio, lo que sea. Yo creo que Raúl sí se acuerda de cómo aprendió inglés, pero cómo desarrolló el lenguaje como para comunicarse, porque simplemente por el hecho de haber vivido y haber convivido con nativos. Me refiero a que él no se acuerda decir, pero él nunca se sentó a aprender el que no se sentó, chicken, gallina en. El que no se sentó fue Adrián, porque llegó de 2 años y medio, y ese sí no tiene ni idea de por qué habla inglés o cómo habla inglés, igual que español. Yo diría que Raúl tampoco. Que hablan... Pues no sé, a mí yo creo que Raúl sí se acuerda de cómo fue a la escuela a aprender. Antes de la escuela, de sus clases, tenía su clase particular de su idioma. Pero pues sí, o sea, y lo chistoso, yo creo que sí, es que otra de las cosas que nos decían Jorge y Mariela, como para comentar el punto, es cómo hacemos para mantener como el idioma. Aquí la regla en casa, pues es que hablamos español. Y no es fácil, no ha sido fácil. O sea, es regla estricta, pues es regla de todos los días, así como le dices a tus hijos, no hables con la boca llena, diga y gracias y por favor. Ajá. Es español entre ustedes, español, ¿cómo se dice en español? Y es bien difícil porque la verdad es que hasta uno, dices, a ver, sí, ¿cómo se dice? Porque se te olvida, de veras. Y te da flojera, la verdad es que pues te da flojera, porque sí lo sabes, no es que no lo sepas, solo... Sobre todo el inglés es un idioma súper flojo. Es muy fácil hablar en inglés. Entonces te da flojera hacer el ejercicio mental de pensar en la gramática, la sintáctica, la estructura gramatical y todo en español, que es una lengua particularmente compleja. Entonces es muy fácil empezar a cojear. Y el camino hacia el olvidarte del español está marcado. Y nosotros conocíamos muchos de nuestros amigos en Seattle, sobre todo, que llevaban más tiempo que nosotros viviendo, lo perdían, o sea, sus hijos lo entendían, porque ellos nosotros nunca vamos a perder el español, digamos, porque pues es nuestra lengua de toda la vida, pero nosotros les hablamos a ellos y que ellos te contesten en español, a pesar de que lo entiendan a la perfección, que te contesten en español, es difícil y terminas como, ok, ven para acá, whatever, yes, in a minute. Esas pequeñas expresiones, ahí empiezas y en lo que te das cuenta ya no te quieren decir nada en español. Sí, conocimos a muchas personas que hablaban español y los niños les respondían en inglés, o entre hermanos se hablaban en inglés. Entonces yo dije, bueno, eso aquí no va a pasar, vamos a mantener nuestro español, y con mucho orgullo, porque también conocimos gente que como que le daba vergüenza hablar español que tiene que desarrollar el inglés para adaptarse. Para adaptarse, o sea, para poder adaptarse sobrevivir al 100%, como lo que decimos, ¿no? O sea, no nada más hablarlo, sino adaptarse completamente a la cultura, lo necesitan. Y nosotros siempre procuramos eso, ¿no? Decirles, estamos muy orgullosos de ser mexicanos, y aquí se vive en la cultura mexicana, torteamos, hacemos comida, ponemos altar de muertos, o sea... Tomamos mariachi, tomamos tequila. Tomamos tequila, el mariachi, pues... Yo sí pongo el italiano. Al que lo pone, yo sé que le llamo, que a mí nunca me han traído mariachi en Múnich. Pero sí es como bien importante como eso, mantener, y yo sí digo que tuve por ahí un par de errores, con Raúl, por ejemplo,
que cuando él entró a Estados Unidos a primero de primaria, pues él ya venía con un poquito de lectura y escritura, pero por querer fortalecer, empezar a darle herramientas para que adquiriera el inglés, para socializar, para aprender, para que empezara bien en la escuela, pues dejamos de lado un poquito el continuar con las lecturas y escritura en español. Entonces, claro que lee y claro que escribe, pero tiene un nivel a lo mejor de niño de tercero de primaria en vez de sexto, ¿no? Ponte que lo pueda leer, pero por ejemplo, si va a leer un libro, lee, te voy a inventar, 300 palabras por minuto, no sé si eso es alto o bajo, 300 palabras por minuto en inglés y lee 100 por minuto en español. Entonces, volvemos al punto, por flojera, pues solo voy a leer en inglés. Sí, así nos pasa a nosotros leer, también. sí, y empezó él a preferir leer libros en inglés que en español. Y aunque tenemos libros y les traigo libros y lean en español y tal. Que también pues, la producción de los libros en español no es tan padre como el libro en inglés. Los libros en español son bastante feos. Hay el fondo de cultura, letra chiquita, papel ahí como de cartón todo chafa. Y los en inglés también están súper chafas. Pero el chiste es de que uno como papá, y yo creo que por eso digo el error que no, que obviamente se tiene no insistir en eso. Como tarea, volvemos a como regla. Sí, pero pues uno se empieza a llenar de cosas que hacer, o de otro hijo, de otro perro, o de una mudanza más. Además entonces, es una de mil cosas que tienes que estar balanceando. Pero en eso, por ejemplo, en el tema. Yo sé que Adrián, necesito ponerme con él. Se llevó mi calcetín. La perra. Perro trilingüe. Si la perra no se entiende en inglés y en español. Es otra hija bilingüe. A Adrián le cuesta más hablar español. Por ahí voy a mandar un video para que oigan cómo habla. Saludos a la cámara. Raúl habla muy bien español, inglés y bueno, esperemos que próximamente alemán. Adrián habla bien español, pero pochea mucho y tiene un acento muy gringo. Porque llegó de 2 años y medio y por más que hablemos en casa, pues sí es como muy difícil tener como más sensibilidad del idioma. Y con él sí me quiero poner a ponerme a escribir y a ponerme a leer en español y no cometer el mismo error que hice con Raúl, ¿no? Pues para que lo tenga. Y bueno, la ciudadana americana que tenemos no habla inglés. Quizá hable alemán. Sí, va a ser una... Tengo dos mexicanos bilingües, uno habla más inglés que español, y tengo una ciudadana americana que no habla inglés, que espero que lo hable después, pero ahorita primero es que aprenda alemán, y ahí va, ¿no? Español y de todo. Hombre, habla perfectamente español. Bueno, no habla perfectamente, también esa es otra, pero que ya lo sabemos, niños que están como... ¿Que no habla perfectamente qué? Español. ¿Qué Julieta? Sí. No, ni inglés ni francés. Ni inglés ni nada. O sea, el desarrollo de su lenguaje, por supuesto que es mucho más lento porque está expuesta a 3 idiomas. Entonces la pobre medio que habla un poquito de todo. Pero bueno, yo creo que que sí es difícil, no es fácil. Pero es padrísimo. Sí, o sea, como es empezar, invaluable. Es difícil, es de echarle ganas, es de ser constantes, es de motivar cuando tienes hijos, ¿no? Y decir, lo puedes hacer. Además, piensa cuánta gente no conoces que dice, uy, me encantaría aprender a hablar francés, uy, yo siempre he querido hablar ruso, uy, yo quiero tomar clases de chino. O sea, hablar idiomas no, o sea, no, nunca te va a venir mal. Uh-huh. O sea, entonces, los idiomas son unas herramientas. Yo tengo amigos y amigas que literalmente viven de hablar idiomas. O sea, son traductores, son peritos. O sea, es una herramienta que te va a servir. Nunca sabes cuándo. Toda la vida. Y otra vez, no nada más es hablar mecánicamente el idioma, sino es poder realmente experimentarlo. Y esa es una ventaja de vivir en un lugar único, que no te lo da ninguna escuela. No te la va a dar ni una escuela, ni un libro, Mi papá siempre viajó y vivió y él me comenta. Es algo que la experiencia... Y tampoco sabes cuánta gente conocemos cuyos papás eran... Uy, mi mamá era alemana y mi abuelita siempre me hablaba en alemán, pero yo nunca hablé, entonces no... O sea, entiendo, pero no hablo. Uh-huh. O sea, es muy fácil no aprenderlo también. O sea, sí. Difícil es aprenderlo. Y mucha gente es algo que dice, uy, es que sí, mi abuelita me hablaba en inglés, me hablaba en francés, me hablaba en alemán, turco, lo que sea, y yo nunca lo aprendí, entonces
claro que es algo que es difícil y todo, pero es una herramienta para toda la vida. Para toda la vida. Yo les digo a los niños que son como llaves, que los papás en este caso le estamos dando, ¿no? Tu llave de inglés, tu llave de alemán, probablemente tu llave de francés. Y no sé si en la vida te vayas a topar con una puerta en la que digas, oh, yo tengo esa llave. Porque nunca te va a venir mal. Entonces, y es algo que realmente creo que la única barrera es el miedo que uno tiene de decir, es que yo soy muy malo para los idiomas, o no, es como difícil. Y hoy en día, con estos encierros, que nos ponemos a ver con tanta tecnología y tantísima cosa que hay ahorita muy accesible y gratuita, hay muchísimos tutoriales para aprender el idioma que Duolingo. quieras. Y gratis. Entonces tampoco es una barrera económica, creo. Duolingo patrocina los videos. Estamos muy contentos con Duolingo. Antón es otra, la que la escuela le propone a Adrián. Es en la app del teléfono gratis y son muy buenas. Entonces yo creo que es muy padre tener una experiencia y otra en el cosa extranjero, a pesar de que vayas a un país donde no hables el idioma, no pasa nada. Y otra cosa, el idioma, hay tantas oportunidades en el mundo. Aquí en Alemania lo hemos visto. Aquí en Alemania no tienen doctores, no tienen abogados, no tienen maestros, no tienen panaderos, no tienen gente, no les falta gente. Y el único requerimiento es el idioma. O sea, algo tan sencillo como eso te puede abrir un sinfín de oportunidades laborales y profesionales y demás. Entonces, la verdad es que vale la pena. Obviamente es un esfuerzo. Aquí todo se trata de salir de tu zona de confort, ¿no? Es decir, como los gringos. O sea, es muy fácil que todo el mundo hable tu idioma y tú no tengas que esforzarte a aprender ningún otro. Es mucho más difícil si hablas turco y tienes que aprender todos los demás idiomas porque nadie habla tu idioma. Entonces, es salir de esa zona de confort para hacerte mejor. Totalmente. Así que desmotivamos a que se vayan a vivir a países donde no hablan. No pasa nada. Llevamos 9 meses en Múnich. Llevamos 2 meses en la casa hablando español y aprendiendo alemán a distancia. Pero sí, terminas involucrándote porque estás. Entonces, es solo cuestión de animarse. Con eso nos despedimos. Sí. Espero que os haya gustado el video. No olviden suscribirte y darle clic a la campanita para que te notifiquen cuando haya nuevos videos. Chao. Soy Julieta. Nací en Estados Unidos y ahora vivo en Alemania. ¿Puedes decir algo en alemán? Sí. I have eine Hund in my house. Die Hund. ¿Y qué significa eso? Yo tiendo en mi taza un dedo en mi taza de petiscos. Muy bien. Oye, ¿y cómo dices gracias en alemán? Danke. ¿Cómo dices gracias en inglés? Thank you. ¿Cómo dices por favor En alemán. en alemán? Bitte. ¿Y cómo dices por favor en inglés? Please. ¿Cómo dices perro en alemán? Hund. ¿Cómo dices no gracias en alemán? Nein, bitte. ¿Qué más sabes decir? Eso es todo. En español. Diga, hola. Hola, soy Adrián y nací en México, pero vivo en los Estados Unidos, pero ahora vivo en Alemania. Muy bien. Si yo te digo, yo tengo un hermoso caballo de color amarillo, ¿cómo lo dices en español? Ich habe eine schöne gelbe Pferd. Ok, eso fue alemán. Está muy bien. ¿Y cómo lo dirías en español? Yo tengo un caballo muy bonito con el color amarillo. ¿Y cómo dices cabello?
Con su cabello amarillo. Ah, su cabello. Muy bien. Venga, primero en español. Ok. Vale. Hola, mi nombre es Raúl. A mí me gusta mucho leer y jugar videojuegos. Hi, my name is Raúl. I really like reading and playing video games. Hallo, mein Name ist Raúl. Ich lese gern und ich mag Spielvideo. Bueno, pues como vieron, un video súper enriquecedor de parte de Tania y de Raúl. Muchas gracias, chicos. Les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, solamente para despedirnos, agradecerles. Nuevamente vamos a subir el video completo. Supimos que se cortó, pero bueno, vamos a tratar de subirlo completo para que quede, para que lo puedan Corridito. visitar. Correcto. Nuevamente, muchas gracias por todo. Suscríbanse al canal, ahora sí. Conversaciones Andanzas. Bueno, y muy probablemente nos vemos aquí el próximo miércoles. Voy a seguir haciendo presión con esta mujer. Y espero ya tener más experiencia con la aplicación. Muchas Bueno, gracias. gracias. Bye. Bye.